Ser Podcast. Y se está celebrando ahora mismo el único debate electoral al que va a asistir el candidato del PP y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que es el debate de la tele pública gallega. Un debate que entre la cúpula de la tele pública gallega y la Junta Electoral le han regalado a Rueda un formato que ni su equipo de campaña habría diseñado. Por la derecha han dejado solo al candidato del PP, han dejado fuera a Vox y a Democracia Ourensana, que son los que pueden rascarle al PP, esos no concurren en este debate. Por la izquierda, ahí sí que han metido hasta al apuntador. Han metido al BNG, al PSOE, a Sumar, a Podemos. Es un formato que a Rueda le viene estupendo, que ni pintado, para decir yo soy la única alternativa ante todo este multipartito que tengo enfrente. Ricardo Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. ¿Qué está sucediendo en este debate? Pues por si alguien tenía alguna duda, no ha tardado ni un segundo Alfonso Rueda en dejar claro para qué han diseñado este debate la Túbega y su equipo. Eu creo que, de logo a miña intención é que se quede claro neste debate de que se tratan estas eleccións, confrontación entre un goberno que funciona e un multipartito que compiten entre eles. En su primera intervención, Rueda ha tirado ya de esa muletilla de yo o el caos, yo o el multipartito de izquierdas. El debate, por llamarle algo, Aimar, porque de momento es una sucesión de monólogos, ha comenzado con los dos moderadores tratando de justificar por qué está Podemos esta noche en el debate, una fuerza política minoritaria en Galicia y que no tiene ninguna posibilidad de obtener representación en el Parlamento. Y sin embargo, no están otras, como decías, como Democracia Ourensana, que según las encuestas tiene un mayor porcentaje de voto. En estos momentos... Industrialización dos produtos agrarios e pesqueiros e potencialización. Quien interviene precisamente es la candidata de Podemos a la presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo. Hasta las 11:30 continuará un debate con 3 bloques temáticos: economía, servicios públicos y política de pactos. De momento, debate anodino. Veremos qué nos depara la próxima hora y media. Y nos lo vas contando aquí en Hora 25. Gracias, Richie. Hasta ahora. En la mesa del análisis hoy, Claudi Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Manuel Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Y en la contra de Hora 25, Javois, buenas noches. Aimar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy ha comparecido en el Parlamento de Cataluña el prior de la Abadía de Montserrat, Bernat Juliol. Ha pedido perdón por los abusos en la Iglesia y ha llegado a decir que nunca se han negado a pagar indemnizaciones siempre que sean reparaciones justas. Nosaltres no ens hem negat mai a pagar una indemnització, si és que això servia com a reparació a una víctima. No ens hi hem negat mai. Estem oberts a això siempre y cuando sigui una reparació justa. Siempre y cuando sea una reparación justa. Esto lo ha dicho, claro, horas después de que Miguel Hurtado, la única víctima que ha llevado ante la justicia de la Abadía, haya reclamado sin éxito una indemnización tampoco millonaria, 150.000 euros. Y dice el abad, no negamos indemnizaciones siempre que sean justas, Javois. El caso de las violaciones, de las agresiones sexuales, es uno de los casos en los que cualquier dinero que te den siempre será poco, porque normalmente te traumatizan durante toda la vida. Una de las peores características de los abusos sexuales realizados dentro de la Iglesia es que las víctimas suelen ir a ella. Han confiado en sus futuros agresores, o en el caso de los colegios religiosos han sido sus padres quienes tenían esa confianza. Generalizando, no salen a la calle a embaucar, sino que reciben a quienes van a ser embaucados y luego agredidos. Por eso resulta bastante indigesta la referencia del prior de la Abadía a la justicia, lo que él cree que tiene que ser una reparación justa. Pedimos perdón, pero esto no lo pagamos. O pagamos si eso ayuda a la víctima y la cifra es justa, por lo que se entiende que el responsable de la Abadía en la que ocurrieron los abusos tiene que calcular la cifra y hacerlo tratando de saber cuál es el precio de la confianza que hasta 12 menores tenían en el monje Andreu Soler, y él utilizó esa confianza para violarlos durante años. Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós, un beso. Son las 10:05, las 9:05 en Canarias. Vamos a entrar ahora en el análisis del debate electoral gallego, en el cambio que insinúa Pedro Sánchez para darle a Junts una pista de aterrizaje en su bloqueo a la ley de amnistía, incluso en lo que ha dado de sí el inicio del juicio a Dani Alves. Todo lo vamos a analizar esta noche, pero antes, Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Usted ha estado hoy en Barcelona pactando con la Generalitat las medidas para aplacar los efectos de la sequía, y la más llamativa de todas es que se va a llevar agua en barcos a Barcelona desde Valencia, desde la planta desalinizadora de Sagunto. ¿Cuándo van a empezar estos envíos, vicepresidenta?
Van a empezar cuando se necesite, si se necesita, y en principio puede ser a partir del 1 de junio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Contar y ver de qué manera podemos estar preparados para, en el supuesto de que efectivamente haya que enviarlos, esa desaladora, que es propiedad de una empresa pública del Estado, pueda utilizar todo su potencial de producir agua desalada, embarcarlo y enviarlo al puerto de Barcelona, dando tranquilidad a Barcelona y su área metropolitana. Y la idea es que el gobierno central pague el coste de desalar, de generar ese agua, y la Generalitat pague el transporte en barcos. Eso es. ¿Y le consta si la Generalitat está ya negociando con navieras? Esto es lo que nos han transmitido. Hace ya tiempo que venimos viendo con los técnicos de la Consellería de Transición Ecológica y Acción Climática y con el conseller cuáles eran los escenarios y de qué manera podíamos colaborar. Yo creo que es importante que el Gobierno de la Nación, que el Estado esté respaldando, acompañando a aquellas administraciones autonómicas, situación tan compleja como esta, y aquellos ciudadanos que puedan sentir el riesgo de que esta sequía que lleva acumulándose meses y meses, y para la que no siempre se cuenta con todas las herramientas para poder contestar, puedan contar con el apoyo de todas las administraciones. ¿Cuál es su diagnóstico de cómo se ha llegado hasta aquí, de por qué se ha llegado hasta aquí, de esta situación de escasez preocupante de agua? No sé si por falta de previsión política a la hora de crear las infraestructuras necesarias para evitarlo. Bueno, yo creo que la mejor manera de hacer frente a una sequía de estas características es primero aceptar y entender que este es un escenario que cada vez es más probable en nuestro país y que, por tanto, necesitamos contar no solamente con las infraestructuras, podríamos calificar normales, habituales, para garantizar la disponibilidad de agua en alta, pero también el abastecimiento de las ciudades, sino que además es necesario contar con plan B en el supuesto de que se llegue a materializar una sequía de estas características. Eso se hace con medidas que no tienen que estar permanentemente operativas, pero que deben estar listas. Nosotros llevamos 3 decretos de sequía donde hemos autorizado la apertura de pozos de emergencia, la comunicación de distintos sistemas, la eventual toma de agua desde el río Guadalquivir, de tal manera que podamos garantizar el abastecimiento a la población que depende de las demarcaciones hidrográficas del Estado. Hay algunas demarcaciones hidrográficas que son cuencas interiores de comunidades autónomas que han sido capaces de avanzar más o de avanzar menos y que están en estos momentos sufriendo enormemente los efectos de la sequía. Por tanto, hay que hacer 2 cosas. Uno, apostar por esas medidas estructurales, ese apoyo a la construcción de desaladoras, al incremento de la reutilización, pero también, como digo, ese plan B de emergencia rápido que nos permita garantizar el abastecimiento a la población. Y hoy hemos estado hablando de las 2 cosas, la manera en la que podemos iniciar lo más rápidamente posible la construcción de 2 desaladoras que en principio son competencia de la Generalitat y poniendo a disposición Aquamed para que esto sea así, pero, como digo, también qué medidas extraordinarias pueden acompañar las que viene adoptando en estas últimas semanas, en estos últimos meses, la Generalitat para garantizar el abastecimiento al área metropolitana de Barcelona. ¿Se descarta por completo un trasvase del Ebro para garantizar el agua en Barcelona? Bueno, esto no nos lo han pedido. La Generalitat nunca ha formalizado una petición así. Cuenta con poder tener agua disponible a partir de una tramitación urgente de determinados pozos de emergencia, utilizando los acuíferos o incrementando la capacidad de reutilización y cuenta con esta aportación a través de barcos desde la desaladora de Sagunto, que en estos momentos tiene una gran capacidad no utilizada. En principio pensamos que según la información que comparten con nosotros, las explicaciones que nos dan, están en condiciones de garantizar el abastecimiento con todas estas medidas. Llevar agua producida o desalada en Sagunto a Cataluña no va a afectar de ninguna manera a las necesidades de los valencianos. Esto es importantísimo repetirlo una y otra vez. No va a afectar. Las necesidades de los valencianos están cubiertas. Esta es una desaladora que en principio está operativa
para consumos industriales, que está siendo utilizada alrededor del 10-15% de su capacidad. Tiene comprometida una capacidad adicional a partir del año 2027, cuando esté plenamente operativo un proyecto del que hemos hablado en muchas ocasiones, que es esa gigafactoría que se va a construir en Sagunto, pero de aquí a 2027 esa capacidad no se utiliza, no se produce agua porque no hay demanda para esto. Por tanto, no tiene ningún tipo de repercusión, ni de puesta en peligro, ni de reducción de absolutamente nada. Esta es una primera cosa muy importante. No hay afección ni ninguna disminución de ningún volumen de agua que pudiera llegar a necesitar las poblaciones de esta zona. La segunda consideración, que también es importante, es que técnicamente es sencillo y administrativamente es sencillo. Como decía, es una desaladora que es propiedad de Aquamed, que es una empresa pública del Estado, por tanto es muy fácil para nosotros poner este agua a disposición sabiendo que no hay demanda sobre ella, que no está comprometida con nadie, y tiene una toma muy fácil para poder transportar ese agua en barco. Pensemos que importa no solamente de dónde viene el agua, sino la facilidad para acceder a ese agua y las infraestructuras que nos permitan descargar ese agua en el puerto de Barcelona, que es algo en lo que está también trabajando ya la Generalitat. Así que es muy fácil, y desde el punto de vista económico y de aportación del Estado es también relativamente sencillo, porque siendo una empresa del Estado pues correspondería evidentemente cubrir ese coste desde el presupuesto del Ministerio, pero es relativamente sencillo. ¿Le preocupa que estos envíos de agua, esta solidaridad hídrica entre territorios, derive en un aumento de tensiones territoriales ahora a cuenta del agua? Hombre, yo creo que eso no debería ser así. He dicho muchas veces que a este país lo que menos necesita es populismo hídrico, guerras del agua. Hemos hecho una planificación y una previsión de infraestructuras y de políticas hidráulicas precisamente para estar preparados. Nuestra intención es duplicar la capacidad de desalación, la capacidad de reutilización entre 2022 y 2026 en todas las demarcaciones del Estado. Hemos acompañado y territorializado fondos para facilitar inversiones en mejoras en abastecimiento, en digitalización del ciclo urbano del agua y de la toma en agua para ser mucho más eficientes en su uso. Hemos facilitado también recursos para el saneamiento y hemos ofrecido ayuda a aquellas comunidades autónomas en cuyas demarcaciones se están encontrando este tipo de problema, pues quizá por no haber anticipado esas inversiones. Pensemos que un caso paradigmático es el que se produjo con la cancelación de una desaladora en el año 2012 en Málaga Fuengirola, que ahora sería de gran utilidad. Yo creo que esto no debe derivar en populismo ni en guerra del agua. La reacción del presidente Mazón, a quien llamé por evidente cortesía y lealtad institucional, no porque pusiera ningún tipo de riesgo ni tuviera ninguna decisión que tomar al respecto desde el punto de vista formal, fue una reacción, yo diría, positiva e institucionalmente correcta. Consideró que era bueno, me pidió información sobre los términos en los que se iba a producir esta producción de agua, y quedamos en hablar de otros temas que evidentemente son importantes para la Generalitat Valenciana. Después tanto les pareció buena opiniones, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que lo importante es mantenerse con la cabeza fría. Pensemos que también tenemos que trabajar con la Junta de Andalucía, porque está en una situación complicada, y en eso he quedado con el presidente Moreno Bonilla. ¿Va a haber envíos de agua por barco a Andalucía? Bueno, ahí estamos un poco más atrasados en la identificación de las medidas concretas, de las medidas específicas. Se están sucediendo reuniones técnicas. Yo confío en que en esta semana se pueda precisar algo más como ven la Junta de Andalucía las medidas que se necesitan. Saben que van a contar con nuestro apoyo. Es una situación diferente porque quizá los puntos a los que hay que prestar atención están distribuidos por un territorio más amplio, mientras que en el área metropolitana de Barcelona están más concentrados, pero también saben, porque se lo he dicho en reiteradas ocasiones al presidente Moreno Bonilla, que el gobierno no distingue entre territorios ni colores de partidos al frente de esas comunidades autónomas, de ninguna comunidad autónoma. Creo que es un momento en el que debemos mostrar plena disponibilidad para acompañar a quien lo necesite.
Le decía que no parece que el PP vaya a dar la batalla con este tema de los envíos de agua a Cataluña, a tenor de lo que ha dicho esta tarde-noche Alberto Núñez Feijóo en Galicia, que lo apoya hasta el punto de que dice que ha sido el propio Mazón quien le está dando el agua a Cataluña. El primer problema que tiene Cataluña, en mi opinión, no es la amnistía, sino que es la sequía. Y ha sido un presidente del Partido Popular, el de Valencia, el que ha ofrecido agua. Patriotas catalanes disminuyan sus preocupaciones con la sequía. Así que ha sido Mazón, vicepresidenta. Bueno, esto puede entrar en una amplia base de calificativos entre realismo mágico, despiste o mentira deliberada, no lo sé. Yo le agradezco mucho al presidente Mazón que recibiera bien mi propuesta, que como digo, no se corresponde ni con una infraestructura de la Generalitat Valenciana ni con algo que tuviera ningún tipo de limitación o impacto para los ciudadanos de la Generalitat Valenciana. Le agradezco, insisto, mucho su reacción institucional, pero obviamente no ha sido una iniciativa del señor Mazón, que no ha participado en este proceso, en este trabajo técnico con la Generalitat, y menos idea del señor Feijóo, que yo sepa no le ha dedicado tampoco mucho tiempo a este asunto. Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, gracias por estar en Hora 25. Buenas noches. Un placer, muchas gracias. Está bien, Lucía, esto de que para recibir agua desde otros territorios de España, financiada por el Gobierno de España, para disfrutar de la solidaridad interterritorial dentro de España, aquí no aplican las esteladas en Cataluña. Está bien eso. Bueno, a ver, yo lo primero que estaba escuchando a la vicepresidenta Teresa Rivera y estaba pensando, o sea, igual os parece una bobada, pero lo voy a decir, que es muy tranquilizador oír hablar a un ministro de una gestión concreta, de un problema concreto, de facilitar la solución de problemas concretos y no del tema que está secuestrando el debate político español, que ya sabéis cuál es. Yo creo que la vicepresidenta Teresa Rivera me parece que está llevando a cabo una obra, una tarea muy positiva, en este caso de la sequía en Cataluña. Seguramente es su obligación, pero bueno, aún así todo, yo creo que ella lo hace con mucha eficacia y lo explica muy bien. Y, hombre, para una cosa que no es discutible, que no hay líos, que no hay follones, que no hay populismo hídrico, que no hay que hay solidaridad entre las comunidades, que no hay nadie que esté protestando para, en fin, un tema que para que el PP no ha hecho ni va a hacer una batalla, pues hombre, yo creo que debemos alegrarnos, la verdad. Sé cuando tantas noches aquí criticamos lo contrario, me parece que es una cosa muy positiva que el señor Mazón, independientemente de la expresión de campaña electoral de Feijóo, que en fin está dentro del mitin, ¿no? Pero es muy positivo que el señor Mazón, presidente de la Comunidad de Valencia, que es verdad que no tiene ninguna competencia ahí, pero que haya expresado solidaridad con Cataluña, a mí me parece, que hay que valorar muy positivamente, y que todo el mundo esté entendiendo que hay que tener solidaridad porque estamos ante un tema que nos afecta a todos. Es decir, que es un tema que tarde o temprano nos afecta ya no solo a las comunidades, nos afecta a todos nosotros como ciudadanos. Pues hombre, yo creo que hay que felicitarse, ¿no? Digo que hay cosas positivas en la política española y en mi opinión esta es una de ellas, ¿no? Claudi. Yo estoy bastante de acuerdo con Lucía, por eso me parece estupefaciente que el líder del PP mienta descaradamente cuando dice que Mazón le ha ofrecido el agua a Cataluña, ¿no? Yo en los rescates hídricos de cualquier otro capítulo siempre me acuerdo mucho del riesgo moral, que es algo muy alemán, ¿no? Muy alemán, el moral hazard que dicen los anglosajones. Cataluña tiene que pedir un rescate hídrico, entonces, ¿por qué? Porque la Generalitat ha hecho poco o nada en los últimos años, porque lleva metida en otras cosas, ¿no? Siempre hay gente que se acordará de ese tipo de cosas, si no fuera porque Andalucía no lleva años metido en otras cosas, ¿no? En el procés, y también va a necesitar un rescate hídrico. Yo creo que aquí el gobierno hace lo que debe hacer, la Comunidad Valenciana también hace lo que debe hacer, y esperemos que no se crucen las mentiras por el camino. Rico. Pues estoy bastante de acuerdo con la última reflexión, ¿no? Es verdad que Lucía decía que da gusto escuchar a los ministros hablar de temas que no sean la amnistía, ¿no?
Es verdad, lo que pasa es que la mayor parte de o algunos ministros intentan hablar de otros temas, pero hay alguien que permanentemente habla de la amnistía, que es el Partido Popular, ¿no? Hombre, y los socios también, ¿no? Del gobierno, ¿no, Manu? Algunos socios del gobierno, sí. Digo. Pero bueno, el BNG es socio del gobierno y no habla de la amnistía. Y así otros muchos. Mira, de hecho, yo iba a hacer extensible esa reflexión a que los políticos hablen de lo que les corresponde. Por ejemplo, en el debate que está habiendo en este momento en la televisión de Galicia, una de las primeras intervenciones de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, fue para explicar que los gallegos van a tener que pagar 400 euros para la deuda catalana. Ojo, no para explicar cómo ha hecho la Xunta del PP para incrementar, para triplicar la deuda de los gallegos. No, está hablando de la deuda catalana. Entonces eso es efectivamente un ejemplo de la pésima política que se hace muchas veces. El otro ejemplo de pésima política es obviamente la mentira, ¿no? Entonces, pero ya en el caso de Feijóo, es que es un tema que yo de verdad reto, yo creo que para los periodistas es un reto encontrar algún discurso de Feijóo en el que no haya mentiras. Entonces yo creo que eso deberá ser noticia. Si en algún momento en el futuro próximo se encuentra un discurso de Feijóo en el que no haya mentiras flagrantes como esta, bueno, pues yo creo que eso hay que elevarlo a la noticia y abrir los informativos con ello, ¿no? Y además no le veo el sentido. Porque efectivamente en un tema, digamos que pacífico como este, en el que la Comunidad Valenciana, no la Comunidad de Valencia, como dijo Feijóo, la Comunidad Valenciana, el gobierno está de acuerdo, me parece una cosa tan absurda, mentir sobre algo así, salvo que sea una cuestión patológica ya, ¿no? Pero es triste y es lamentable y ahondo en esa reflexión inicial de Lucía, por tanto. Lucía, tú que conoces bien el Partido Popular por dentro, que tienes buena información de lo que cuece ahí, de lo que se cuece ahí, de esa capacidad que tienes de meter el termómetro en las filas del PP, ¿hasta qué punto hay inquietud por los resultados de las elecciones gallegas de dentro de 2 semanas? Bueno, yo diría que no hay inquietud real, no hay inquietud racional, pero hay un precedente que es el 23 de julio, que es un precedente psicológica y emocionalmente que está muy presente, ¿no? en la vida y en la política del Partido Popular y particularmente en la gestión que está llevando a cabo su presidente Alberto Núñez Feijóo. Es desde el punto de vista de, bueno, no sé si lo dices por la encuesta del CIS. Por la encuesta del CIS de hoy, que dice que es una posibilidad real que el PP pierda la mayoría absoluta. A ver, yo creo que yo hago un análisis aquí general, advirtiendo que después del 23 de julio es muy los periodistas no tenemos que dar nada por seguro, porque en ese momento nos equivocamos casi todos. O nos equivocaron, o nos equivocamos nosotros mismos por no hacer nuestro trabajo y no valorar otras cosas. Yo creo que el Partido Popular es un partido que está muy imbricado en la sociedad gallega. Creo que desde Fraga, que creó una especie de galleguismo, nacionalismo gallego de baja intensidad, digamos, especie de regionalismo. Yo creo que la sociedad gallega está muy acomodada, ¿no? a la mayoría absoluta y a la hegemonía del Partido Popular, y por tanto, en mi opinión, es difícil que vaya a perder la mayoría absoluta. Tendría que perder 5 escaños, y eso es mucho perder, y es perder muchos votos, y desde luego el ambiente general no parece que sea muy favorable para la izquierda. En total, todas las encuestas realmente, pues salvo la del CIS, que en fin, yo no voy a calificarla ni descalificarla. El CIS hace sus previsiones y si luego no acierta, pues ya está, no pasa nada. Yo creo que es muy difícil que vaya a perder la mayoría absoluta. Es verdad que necesita muchos votos para la mayoría absoluta, pero yo yo creo que el Partido Popular no ve peligro cuando lo analiza desde este punto de vista. Ahora, claro, el precedente de las elecciones generales para el Partido Popular fue muy duro, ¿no? Porque puso todos los huevos en la misma cesta, apostó todo a un color y a un número, y perdió la apuesta. Y entonces esa amenaza, digamos, de tipo psicológico siempre, hasta que no se acabe el escrutinio, Aimar, siempre estará presente. Enrico. A ver, sobre las encuestas, en este caso hay una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Y es,
el CIS ha publicado unas encuestas con unas bandas muy amplias, con unas horquillas muy amplias, pero si uno coge los resultados de la del CIS y la de La Voz de Galicia, que está publicando hoy, está publicando una encuesta diaria y que no es precisamente un medio de comunicación enfrentado radicalmente a la Xunta del PP, vamos a ponerlo así, ¿vale? Sí. El CIS le da al PP en la banda alta 38 y La Voz de Galicia 39. Hay una diferencia de 1. El CIS al bloque en la banda baja 22 y La Voz 21. Hay una diferencia de 1. Y al PSOE el CIS 13-15, o sea, estaría en 14 en el medio, y La Voz 14. O sea, realmente son encuestas, más allá de eso, de la horquilla, pero muy similares. O sea, las dos encuestas, y respecto a la mayoría absoluta, que aquí es el gran debate, ¿qué están diciendo? Pues el CIS, yo la horquilla baja no la veo por ningún lado. Yo no creo que el PP vaya a perder 8 diputados ni de broma, pero el CIS lo que está diciendo es que cabe una posibilidad, que para el CIS es más clara, de que se pierda la mayoría absoluta. Y lo que está diciendo La Voz de Galicia es que el PP la retendría por 2 escaños. Por lo tanto, yo creo que en ambos casos, digamos que hay partido, que hay una posibilidad de que eso ocurra. Obviamente hay reflexiones de Lucía que comparto. El PP está muy implicado, muy metido en la sociedad gallega y sería, bueno, pues probablemente más sorprendente. Yo no sé si aparte del 23 de julio en el PP también tienen el precedente de las autonómicas de Castilla y León, donde contaban con una mayoría absoluta que luego no fue tal, ¿no? Pero bueno, para mí esa es la reflexión importante, que hay partido y que, bueno, que todo va a depender en parte de la campaña y de cómo se produzca la distribución de voto en la izquierda y si hay una movilización de la izquierda, que es por lo que apuestan Bloque y PSOE, básicamente. Claudio. Yo lo primero que quería decir es que las encuestas son una especie de espejismos organizados, ¿no? Y sobre lo que decía Lucía, de que todos nos equivocamos, bueno, pues algunos más que otros, ¿no? Digamos que los de la Escuela Belén Barreiro, que son los de esta casa, y los del diario El País, se equivocaron un poco menos que los de la Escuela del catedrático Michavila, que se equivocó bastante el 23 de julio, aunque otras veces hay que decir que acertó muchísimo más. Al CIS de hoy diría que se le va un poco la mano. Para mí el escenario central es que el PP sigue repitiendo mayoría absoluta con alguna dificultad, aunque se está instalando, como decían aquí anteriormente, que la idea de que pueda haber partido, ¿no? Yo creo que aquí el PP va un poco a la baja, que el BNG estaba muy, muy fuerte y puede concentrar voto, y que el PSOE, desde luego, no entra en barrena, como decía ayer un diario nacional, ¿no? Que le daba los mismos diputados que en las anteriores elecciones autonómicas, pero entra en barrena, una cosa muy curiosa. A mí otra cosa curiosa que me está resultando de la campaña es la estatalización que está intentando provocar el PP, ¿no? Esto de que gobierna la derecha o gobierna Esquerra y Bildu no cuela. Yo creo que no. Vamos, yo no coincido con esa valoración que se hace desde el PP, quizá porque Feijóo está entregado un discurso que trata de anular a Vox, y yo francamente creo que Vox ha tocado techo, que está francamente a la baja, pero va a desaparecer. Diría que no va a sacar en Galicia, desde luego, sacará en las elecciones europeas, pero no va a desaparecer. Entonces esta campaña de estatalización de Feijóo, yo creo que el PP se juega mucho en ella, y a ver qué tal le va. Ya, yo cuando decís que hay partido, pues bueno, es posible. Yo, desde luego, si me pongo en el escenario de que en el día 18 por la noche, en el escrutinio, el PP pierde la mayoría absoluta en Galicia, pues eso es una hecatombe política, es un terremoto político de una magnitud de 7 en la escala de Richter, y por eso creo yo que es difícil. Porque eso sería, realmente ponerse en ese escenario, sería variar por completo la dinámica política no gallega, que sí, por supuesto, la dinámica política también española. Es decir, si en este momento, tal y como está el asunto, el PP pierde una de sus comunidades talismán, por cierto, la única que mantuvo cuando perdió todas las demás, la única que mantuvo cuando se quedó con 66 escaños en el Congreso de los Diputados, si realmente eso sucede,
la vida política española sufre una revolución que no se sabe, en fin, en qué términos podría ser. Por eso digo que esa revolución yo francamente no la veo ahora. Pero solo un matiz, no lo estamos diciendo nosotros. Si es cierto lo que estáis diciendo nosotros, si fuera lo están diciendo las encuestas. Vale, pues, o sea, las encuestas de los medios más afines al PP en Galicia en este momento están diciendo que pierde 3 diputados. Tiene 42 y están diciendo que pasa a 39. Y perder la mayoría absoluta sería que pierde 5 en vez de 3. ¿Vale? O sea, la cosa está en un diputado más por Lugo, probablemente, y otro por Ourense. Bueno, o sea, que está ahí. O sea, que no es un escenario... Y a mí eso me da igual. Pero que no lo decimos nosotros, que lo dicen esas encuestas. Bueno, y no es solo la encuesta del CIS. La del CIS se le va la mano, como ha dicho Claudi, en mi opinión, en la horquilla baja, sin duda, porque en la alta del PP le da la mayoría absoluta. Pero son las propias encuestas las que están diciendo que hay partido. Que hay partido no significa que vaya a ganar el visitante. Puede ganar el de casa. También puede empatar la Athletic en el minuto 93. Es que esto no es un partido. Bueno, sí, es que hay una opción de que el PP pierda la mayoría absoluta. Insisto, no lo dicen determinados periodistas. No hay ningún... lo dicen encuestas concretas de medios que no son precisamente de extrema izquierda. Para evitar que el PP pierda la mayoría absoluta, Feijóo ha instalado allí en Galicia su cuartel general durante estas semanas. Va haciendo su propia caravana en paralelo a la de Alfonso Rueda. Y hoy se ha hecho un pequeño lío con lo que emiten las vacas. Estaba hablando de cómo la izquierda, según él, demoniza a los agricultores. Y recordarán también ustedes la culpabilización y la estigmatización de la ganadería, haciéndoles responsables de las emisiones de metanol a la atmósfera. En fin, este gobierno es un gobierno urbanita. Claro, metanol no es lo que emiten las vacas, metanol es alcohol. Lo que emiten las vacas a la atmósfera es metano, gas, que son cosas muy distintas. Y se pone ahí en el campo y dice, no, emiten metanol. Y tras confundir metanol con metano, dice Feijóo. Este gobierno es un gobierno urbanita que no conoce el sector agrario español y le recomendamos que la política medioambiental de España no se puede diseñar mirando por una ventana en la Castellana de Madrid. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy el presidente Pedro Sánchez ha dado a entender cuál es su oferta a Junts para desbloquear la tramitación de la ley de amnistía. Sánchez básicamente lo que quiere es que la ley de amnistía quede como está, que se tramite y se apruebe así, pero se abre a, de forma paralela o después, no tenemos muy claro, a reformar la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de instrucción de las causas judiciales. Que una causa no se pueda alargar, prorrogar una y otra vez. Eso es lo que está pasando con varias de las causas del procés. Por ejemplo, con la causa en la que se está investigando a Puigdemont, que es la causa de Tsunami Democratic. Amnistía, pero puede venir García Castellón y eternizar la causa pidiendo prórrogas una y otra vez, como ya está haciendo, y puede estar ahí toda su vida y dilatando lo que le dé la gana la aplicación de la amnistía. ¿Solución que parece en contra del gobierno ante esto? Aprobemos la ley de amnistía y limitemos los plazos de instrucción. Esto es lo que parece intuirse de las palabras de Pedro Sánchez hoy en La Sexta. Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. En fin, creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas. ¿Qué os sugiere esta disposición a limitar los plazos procesales en genérico, aparentemente para que tengan consecuencias en unas causas muy concretas, Claudia? Pues me parece un arreglillo, ¿no? Mi compañero Carlos Elordi de Ciencias Creativas, y esta es la solución creativa que parece que se impone. Había algún periódico que hablaba ayer de modificar el delito de terrorismo en el Código Penal, eso lo ha descartado Sánchez en esa misma entrevista, o yo he entendido que lo descartaba. Y la otra cuestión es esta de limitar los plazos. Yo creo que eso tiene sus pros y sus contras. La justicia es lenta, la justicia es garantista, está bien que sea así, y entonces acelerar las cosas pues le quita ese punto garantista, ¿no? Entonces es muy delicado. Creo que nos faltan los detalles para poder analizarlo bien, ¿no? Creo que se apunta aquí que la solución creativa que pedía Carlos en su crónica de ayer puede ir por este flanco. Lucía.
Pues yo me parece sorprendente que puedas calificarlo de solución creativa, una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, nada menos. Te está sorprendiendo mucho esta noche, ¿eh? De verdad. Pero hubo una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, creo que en 2015, ha habido como tres reformas en los últimos 15 años. No sería ¿no? para satisfacer al señor Puigdemont, sería para otra cosa, supongo yo, no lo sé. ¿Pero te sorprendieron también las otras tres o no? Porque bueno, vamos a ver. Yo creo que yo no me puedo acostumbrar a que las reformas legales tengan que ser ad hominem para facilitar la solución personal de un expresidente de la Generalitat que pretende hacer para él una ley de amnistía a la carta y que parece ser que el gobierno pues está dispuesto a satisfacerle en casi todo, incluyendo cambiar leyes que afectan, en fin, al proceso judicial de una manera tan notoria. Leyes que, por cierto, y en este cambio en la ley de enjuiciamiento criminal no es la primera vez que se pone en el debate político. No es la primera vez ni la segunda. Ha habido sucesivas oportunidades en las que se ha hablado incluso de poner la instrucción en manos del fiscal, o sea, de un debate de fondo, digamos, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Que no tenía nada que ver con el señor Puigdemont, era un debate de fondo. Por cierto, un debate que el Partido Popular planteó en su día y un debate al que el PSOE se negó porque dijo que esta reforma que ahora quiere hacer para facilitar la amnistía de sus socios para seguir gobernando y tener el apoyo de los 7 diputados de Junts, esta reforma en su día se dijo que era una manera de legitimar la corrupción del Partido Popular porque había sumarios abiertos del Partido Popular que se eternizaban por corrupción y el Partido Socialista decía que lo que el PP quería era cerrarlos de forma, en fin, de forma vergonzante para que no siguieran actuando contra sus implicados en la corrupción. Quiero decir que esto que está planteando Pedro Sánchez y que Claudi dice que puede considerarse una solución creativa, realmente es un cambio de cromos, un cambio de un cromo muy relevante desde el punto de vista jurídico para que el señor Puigdemont vote una ley de amnistía que, por cierto, la hizo él mismo y ahora quiere votar que no porque no está seguro de que al aplicarla a los jueces se vaya a ver favorecidos sus intereses, que consisten en ser él mismo amnistiado y los demás que arreen, ¿no? Y yo creo que esto a mí no me parece que esto sea correcto y yo no creo que debamos acostumbrarnos a este tipo de políticas. Estamos entrando, yo creo, ya en un terreno realmente pantanoso y peligroso desde el punto de vista político. Y a mí, a mí me consta que este tema no ha sido una ocurrencia del presidente del gobierno para salir del paso. Este tema está siendo valorado por el gobierno como solución al problema de Junts, al problema que planteó Junts al votar en contra, ¿no? Porque sabe perfectamente que no puede cambiar la ley porque sería declarada inconstitucional por el TC y eso no se lo puede permitir. A ver, aquí hay una parte de hechos en la que debería ser sencillo ponerse de acuerdo y otra parte pues más de nuestra opinión o nuestro análisis, ¿no? Los hechos, efectivamente, en el año 2015 el Partido Popular cambia el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo que hace es reducir la instrucción. La reduce a 6 meses, ampliables a 18 meses en caso de que la causa sea declarada compleja. Evidentemente, el objetivo prioritario era reducir esos plazos de inspección para torpedear causas de corrupción que estaban abiertas contra el PP, porque sobre todo cuando hay comisiones rogatorias, que es solicitar información, auxilio judicial al extranjero, bueno, pues estas se prolongan mucho tiempo y como había más de uno, de dos y de tres altos cargos del PP con una tendencia patriótica a esconder sus fondos en paraísos fiscales o en Suiza o en otros lugares así, pues el objetivo evidente era ese. Así lo denunció el PSOE. Efectivamente, el PSOE durante años hizo, yo creo que con buen criterio, de esa denuncia
una parte de su crítica al gobierno de Rajoy con mayoría absoluta, y yo creo que tenía razón entonces. Por lo tanto, creo que ahora no tiene razón. O sea, hasta aquí los hechos. En el 2020, por cierto, el PSOE efectivamente hace una reforma de esa reforma, a partir de una iniciativa de Podemos, por cierto, en el que se quita ese límite y ahora la instrucción es de 1 año, la inicial, pero prorrogable durante periodos de 6 meses de forma indefinida, que ahí es donde está el presunto juez García Castellón con su instrucción sobre el Tsunami Democrático. Bien, hasta aquí los hechos. El análisis. A mí personalmente no me gusta esta reforma, porque es una reforma que va a afectar a todas las instrucciones judiciales, que hay causas que realmente son muy complejas, especialmente eso cuando hay implicados estructuras societarias para temas de delito fiscal muy complicadas, cuando se necesita auxilio judicial del extranjero, y por lo tanto yo no creo que para solucionar un problema puntual se pueda cambiar, afectar a todas las instrucciones judiciales que vaya a haber en España, porque la ley de enjuiciamiento criminal afecta a todas las instrucciones penales. Pero sí que creo que hay un problema con actuaciones como la del señor García Castellón. Y yo creo que ese es un problema que es mucho más complejo, que no se puede solucionar en 2 tardes, pero que un gobierno debería asumir ya, que es qué pasa con los jueces que, por ejemplo, tienen abierto durante 4 años una causa judicial contra Podemos completamente disparatada, y van abriendo y otra causa completamente sin ningún fundamento, y filtran sistemáticamente a sus medios de comunicación pues documentos sobre la causa que llevan a conclusiones inexistentes, etcétera, etcétera. Porque con esto sí que tenemos un problema serio y grave como país. Y yo creo que eso hay que abordarlo, porque es inadmisible lo que hacen determinados jueces, que son una minoría absoluta. Estoy absolutamente seguro que los más de 4.000 jueces que hay en España hacen un trabajo muy bien hecho y con una escasez de medios tremenda. Pero hay unos jueces que se dedican a hacer política desde los tribunales, y que lo hemos visto en los últimos años, y que eso es un problema serio de calidad democrática de este país. Mañana, por cierto, se reúnen los fiscales del Tribunal Supremo para decidir qué consideran que hay que hacer con la causa de Tsunami Democratic, que está instruyendo el juez García Castellón. Si creen que efectivamente hay que elevarla al Tribunal Supremo, como cree García Castellón, o si creen que no hay motivos para investigar oficialmente a Puigdemont por terrorismo y que, por lo tanto, la causa o bien se quede en la Audiencia Nacional o se vaya a un juzgado de Barcelona. El fiscal del Supremo al que le ha correspondido estudiar este caso y hacerles mañana una propuesta a sus compañeros, este fiscal Álvaro Redondo, que es un señor conservador, bien, además conservador, considera que no hay terrorismo y que no se puede acusar a Puigdemont dentro de esa causa. Y se suma así a la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional, que también es conservador y que también considera que no hay por dónde coger la acusación de terrorismo en el caso de Tsunami Democratic y vincular a Puigdemont con lo que hiciera Tsunami Democratic. Pero lo importante es lo que salga mañana de la Junta de Fiscales del Supremo, que es donde se toma una decisión conjunta, aunque esa tampoco sería vinculante. La última palabra la tienen los jueces del Tribunal Supremo, de si se quedan o no se quedan con la causa de Tsunami Democratic y, por tanto, si investigan o no a Puigdemont dentro de esa causa por supuesto terrorismo, que es donde lo engloba García Castellón. Él, mientras tanto, sigue a lo suyo. El juez continúa con las diligencias del caso de Tsunami. Hoy ha pedido a la Guardia Civil que localice a uno de los investigados. Hay 2 aforados en la causa de Tsunami Democratic. Puigdemont, porque es eurodiputado, y Rubén Wagensberg, que es parlamentario de Esquerra en el Parlamento catalán. Como parlamentario, él también está aforado, y cuando vio hace unas semanas la deriva que estaba tomando la instrucción de García Castellón, temiéndose una hipotética detención, se fue a Suiza. Miguel Ángel Campos. El juez García Castellón ordena a la Guardia Civil, en su escrito, localizar al diputado autonómico Rubén Wagensberg, quien la semana pasada anunció que ha fijado su residencia en Ginebra ante el temor por las consecuencias del caso Tsunami que le han provocado episodios de ansiedad. El diputado, al que apunta el juez por su relación con Tsunami, tiene libertad de movimientos. No está imputado debido a su aforamiento y no pesa sobre él medida cautelar alguna. En su auto, el juez también ordena
ordena otras diligencias, como más información a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre los efectos del asalto al aeropuerto del Prat. El juez también defiende en su escrito su acusación por terrorismo y recuerda que desde que asumió la causa en 2019 la calificó como tal, pero omite que esa calificación preliminar se produjo porque entonces los investigadores pensaban que Tsunami era lo mismo que los CDR de la Operación Judas. Una vez comprobado que no existía relación entre ambos casos, las pesquisas se dirigieron hacia la sedición, que quedó descartada con la reforma del Código Penal que supuso la eliminación de este delito. Desde entonces, la única consideración como terrorismo en Tsunami, antes de la acusación contra Puigdemont del pasado noviembre, se produjo en julio, por un error del fiscal que sustituyó al titular de vacaciones y que fue subsanado en una semana. Por lo tanto, veremos qué dicen mañana los fiscales del Tribunal Supremo. De momento hay dos fiscales senior, digamos, el fiscal del Supremo que ha analizado el asunto y el fiscal de la Audiencia Nacional que dicen aquí no hay terrorismo. Veremos mañana qué dice la Junta de Fiscales, que puede pasar de todo. Puede pasar de todo. El hecho de que este señor fiscal haya determinado que no hay terrorismo no quiere decir ni de lejos que mañana de la Junta de Fiscales vaya a salir que no hay terrorismo. Lo veremos. En cualquier caso, García Castellón hasta ahora está encontrándose con ese criterio en contra, ya no solo en lo que tiene que ver con el procés, también en una causa en la que el juez intenta vincular a Sortu, que es el partido de la izquierda abertzale dentro de Bildu, con los ongi etorris, que son los recibimientos vomitivos a los presos de ETA cuando salen de la cárcel. El juez ha intentado prorrogar la investigación, ha intentado ampliarla a un chat de Telegram, un chat de móvil, presuntamente administrado por Sortu. La Fiscalía le ha dicho que no hay ilegalidad por ningún lado y además se lo dice en un escrito que es muy duro, Campos. El juez García Castellón ha reabierto la investigación contra el colectivo Calera Calera por la organización de recibimientos a los presos de ETA, los ongi etorris, a instancias de la asociación Dignidad y Justicia, que denunció la existencia de un canal de Telegram de Sortu donde supuestamente se produjeron actividades ilícitas. El fiscal del caso, Carlos García Berro, rechaza la reapertura porque la diligencia se aprueba fuera de plazo y no observa ilegalidad alguna. Acusa al juez García Castellón de acompasar la instrucción a los tiempos y de permitir una investigación inquisitorial y prospectiva, literal, porque, según dice, no se observa el menor indicio de ilegalidad en el canal de Telegram citado. Solo un recordatorio de que uno de los presos abandonaba la cárcel, sin más. El fiscal García Berro recuerda al juez García Castellón que no es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, ni es delito actuar políticamente en la dirección que te plazca. Todo, de nuevo, literal. El fiscal García Berro pide a la sala que rechace la reapertura de García Castellón y que le ordene la apertura de juicio oral contra Calera Calera por los ongi etorris en los que sí observa enaltecimiento de los terroristas. Gracias, Campos. Sobre terrorismo, ha sido muy desagradable hoy un episodio que se ha vivido en la Asamblea de Madrid. Un diputado del PP de Ayuso, Virgilio Menéndez, que es víctima de ETA, le ha lanzado reproches graves a otra víctima de ETA, Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, hermana del asesinado Gregorio Ordóñez, exconcejal del PP en San Sebastián. Estaba Consuelo Ordóñez, que no es sospechosa de nada, que es durísima con los terroristas, con Bildu, con cualquier cosa que se parezca a Bildu, con cualquiera que negocie con Bildu. Consuelo Ordóñez es implacable. Ha estado en este programa muchas veces, lo hemos escuchado. Bueno, estaba Ordóñez en la Asamblea de Madrid repitiendo su mensaje de siempre, que es pidiendo a los partidos que no utilicen a las víctimas ni para un lado ni para el otro. Y en esa clave es verdad que en los últimos meses ha criticado a Isabel Díaz Ayuso porque use a las víctimas en sus discursos para atacar al gobierno central. Esta tarde allí en la Asamblea estaba compareciendo Consuelo Ordóñez en la Comisión de Presidencia y Justicia y el diputado del PP, Virgilio Menéndez, diputado del PP de Ayuso, le ha espetado esto a Consuelo Ordóñez. Sus declaraciones sobre el PP y sobre nuestra presidenta no pueden ser más beligerantes y desafortunadas. Sin principios, sin valores, sin dignidad, no se parecen nada a Gregorio. Todo eso lo ha dicho usted sobre la presidenta. Y yo le digo que no se puede ser más injusto, estar más equivocada y su postura no puede ser más minoritaria entre las víctimas. Por lo menos en Madrid, donde la presidenta ha tenido mayoría absoluta. Por eso, de verdad, ¿cree que son más perjudiciales para las víctimas las declaraciones de la presidenta Ayuso o ver en la televisión a un exmiembro de un comando, Polimili Otegui, sonriendo con el Partido Socialista? ¿De verdad cree que usted que muchas víctimas le siguen en esta deriva que lleva usted de insultos a la presidenta de comunidad por sus fobias? Quizá llegará un momento en que usted pare, dé la vuelta y vea que nadie le ha acompañado.
porque creo que con estas actitudes usted sí está haciendo un uso de las víctimas. Usted sí está haciendo un uso de las víctimas. Esto se lo dice una víctima del terrorismo a otra víctima del terrorismo, y no a cualquier víctima del terrorismo, sino posiblemente a una de las que más hace por la preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo de cualquier ámbito en España. Consuelo Ordóñez le puede gustar más a uno u otro, pero es una persona que cada día se dedica a rememorar las historias, los asesinatos de las víctimas del terrorismo, y que ha dedicado su vida precisamente a una militancia por la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo. Pues bien, hoy un diputado del PP de Ayuso, víctima también como ella, le ha acusado de utilizar a las víctimas del terrorismo. Consuelo Ordóñez le ha contestado así. Nosotros criticamos a quien tengamos que criticar en cada momento, porque somos independientes. Nadie nos marca la agenda. Pero eso les molesta mucho a ustedes. Y cuando yo no insulto a su presidenta nunca. Yo no insulto a nadie. Yo solo denuncio la instrumentalización política de las víctimas. Que se utilice a las víctimas para sacar rédito político. Es penoso esto de Lucía. Bueno, yo creo que hay un mandamiento claro, ¿no? La mayoría absoluta no da la razón. La mayoría absoluta da la mayoría absoluta para gobernar. Pero tener mayoría absoluta no significa que tú tengas la razón y te la tengan que dar en todo. Yo creo que el diputado del Partido Popular ha incurrido en este refrán que dice ser más papista que el Papa, ¿no? Seguramente. No es la primera vez que Consuelo Ordóñez tiene una polémica con el Partido Popular. Las ha tenido, en fin, muy gordas, bastante más gordas. Yo creo que todas las víctimas merecen respeto y creo que en términos generales, Aimar, este debate que hay sobre terrorismo de una manera, terrorismo de otra manera, es un debate que a mí me parece, de verdad lo digo, obsceno. Creo que no nos merecemos en la sociedad española, y por supuesto las víctimas, no se merecen este debate que tenemos sobre terrorismo, este debate que tienen las élites políticas, cada una para su pecunio, sobre el terrorismo. Creo que deberían parar de hablar de este asunto, y creo que el enfrentamiento que ha habido hoy entre el diputado del Partido Popular y Consuelo Ordóñez está enclavado en este debate obsceno y desesperado al que estamos asistiendo, que yo lamento de verdad profundamente. Claudi. Yo metería este último capítulo en una reflexión más general, ¿no? En una reflexión más general que titularía Todo mal si escribiera, que ya no escribo tanto como antes, desgraciadamente. Este lío de víctima contra víctima es fruto de la polarización rampante que tenemos en la política española, en la vida pública española. Este lío en el que se está metiendo García Castellón, construyendo un caso sobre la nada, ad hominem, que decía antes Lucía, para otras cosas, es obsceno, es vergonzoso. Esta guerra de la derecha judicial, de jueces y fiscales, me parece penosa. Y luego, por volver a lo primero, ¿no? Esta política sincopada. Probablemente esta reforma de la Lecrim se necesitaba, estaba pendiente. Los juristas habían escrito sobre esto. Igual que la desjudicialización del proceso está pendiente desde hace mucho tiempo. Si la política no estuviera tan metida en sacudidas, veríamos que esto es así, ¿no? Esta inercia de la política española de que solo cuando los votos que hacen falta de un determinado partido para meter adentro a otro determinado partido se aborden asuntos pendientes que son muy necesarios, que son imprescindibles, es una pena. Es una pena, por eso decía el todo mal del principio. Por cierto, sobre el debate de la amnistía, es muy llamativo cómo Sumar está modulando claramente su actitud política ante la negociación de la ley de amnistía. En un primer momento, os acordaréis, poco más o menos nos venían a decir que la negociaban ellos, se pusieron al frente de la manifestación en la negociación de la ley de amnistía, y en los últimos meses, en las últimas semanas, hemos visto ya como Sumar voluntariamente pasa a una segunda, tercera fila en este debate, en esta negociación de la ley de amnistía. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Entenderse con el independentismo catalán fue desde el 23 de julio una prioridad en Sumar para darle vuelo a esta legislatura. En septiembre, y sin previo aviso, la vicepresidenta del gobierno se reunía en Bruselas con Carles Puigdemont para buscar soluciones en común. Después de la conversación con el señor Puigdemont,
Estoy convencida que va a haber gobierno. Un mes después presentaba un dictamen sobre la amnistía, una especie de borrador que no terminó de convencer al PSOE. Es el dictamen de los juristas de Sumar que coordina el señor Asens. Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista. Y poco después apostó por la ley de amnistía como esa especie de anillo que serviría para gobernarnos a todos. La amnistía va de muchas gentes. Pero de un tiempo a esta parte Sumar se ha desdibujado con este asunto y ha dejado que sea el socio mayoritario quien tenga el foco. Por ejemplo, de viaje oficial en México, Yolanda Díaz no estuvo presente en la votación del pasado martes, como tampoco hay un cuestionamiento en público sobre la estrategia del PSOE con Junts. Y cuando preguntas por la amnistía... Para nosotros el proyecto de la amnistía es un proyecto fundamental. Nosotros nos van a encontrar abiertos para sacar adelante la ley de amnistía. Ernest Urtasun no para de repetir que Sumar no va a ser un impedimento para el acuerdo, como tampoco lo va a ser la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal lanzada hoy por Sánchez. Todo ello mientras el socio minoritario pide crear una comisión de seguimiento del acuerdo de coalición. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Voy ahora con Carreño y también con Carbó, pero antes una de las noticias del día. El rey Carlos III de Inglaterra tiene cáncer. Lo ha anunciado el Palacio de Buckingham. No concreta de qué es el cáncer ni la gravedad, pero sí anuncian que suspenden completamente la agenda hasta nuevo aviso. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el rey ha querido en esta ocasión dar a conocer públicamente su enfermedad, en parte porque ha dedicado gran parte de su vida a defender la lucha contra el cáncer a través de organizaciones benéficas y cree que hablando públicamente de ello puede ayudar a familias que estén pasando por lo mismo. Aún así, falta mucha información todavía por saber. Por ahora no sabemos qué tipo de cáncer tiene. La Casa Real se ha limitado a decir que no se trata de cáncer de próstata y tampoco se ha informado de qué nivel de desarrollo tiene ni si va a tener que pasar por el quirófano. Lo que sí sabemos es que va a seguir un tratamiento. Hoy mismo se ha desplazado a Londres para iniciarlo y también sabemos que durante este periodo se mantendrá alejado de la vida pública. Sus compromisos han sido cancelados y se limitará a atender los asuntos de Estado de forma privada, incluidos sus encuentros semanales con el primer ministro Rishi Sunak. Tanto Sunak como el líder de la oposición le han deseado una rápida recuperación. También le han mandado ánimos ex primeros ministros como Boris Johnson o Liz Truss, y también hemos sabido poco después de que saliera la noticia a la luz, Aimar, que el príncipe Harry viajará a Londres desde Estados Unidos en los próximos días para ver a su padre. Lo hará solo, sin su esposa Meghan Markle ni tampoco sus hijos. Desconocemos hasta cuándo se quedará, pero sí ha confirmado que visitará a su padre para ver de primera mano cómo se encuentra. Hasta mañana, Lucas, gracias. Hasta luego. Hay media el larguero en la SER. Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, mañana juega tu Real. Te veo tranquilo, no te veo nervioso. Semifinales de la Copa del Rey. Todo va a ir bien. Contra el Mallorca, mañana partido de ida en Mallorca. Y el miércoles, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, esta noche en el larguero Iñaki Williams. Uno de los delanteros de moda de la Liga, sin ninguna duda. En un momento es posiblemente su mejor temporada. Va a estar un ratito con nosotros hablando de ese Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid del miércoles. Y acaba de terminar el último partido de la jornada de Liga. Rayo Vallecano 1, Sevilla 2. Así que con todo eso y Sanedrín de futbolistas al larguero. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues a partir de mañana tendremos que empezar a recuperar ropa que nos abrigue un poco. Eso irá más a medida que avance la semana y a partir del miércoles, pero sobre todo el jueves, incluso ropa para la lluvia. Lo más inmediato, esta noche van a subir un poco las temperaturas mínimas respecto a las noches pasadas, básicamente porque veremos o tendremos muchas nubes que aguantarán hasta mañana al mediodía, de manera que la tarde será más soleada. Aún así, las temperaturas ya no subirán tanto. Hoy todavía se han superado con facilidad los 20 grados en el Mediterráneo. Los próximos días, las tardes, tendremos un ambiente más fresco. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Ayuso ha acudido a los tribunales para evitar que salgan a la luz las actas de lo que pasó en las residencias de ancianos durante la pandemia. El Consejo de Transparencia obliga a la Comunidad de Madrid a publicar esos documentos. Son actas que la Policía Municipal de Madrid levantó al inspeccionar los centros de mayores en lo peor de la pandemia. Pero el gobierno Ayuso está intentando no hacerlo por nada del mundo, incluso en los tribunales. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Hablamos de más de 1000 actas custodiadas por la comunidad que reflejan lo que los agentes de la Policía Municipal vieron en sus visitas a las residencias. La petición la hizo un particular, la comunidad la rechazó, pero el Consejo de Transparencia dio la razón al demandante y obligó al gobierno de Ayuso a publicar los informes. Eso fue en diciembre de 2022, pero nunca se publicaron porque la comunidad acudió a la justicia y paralizó el proceso. Lo que argumenta la Administración es que se trata de una cantidad elevada
de documentos con datos personales, por lo que habría que reelaborar la información, unos argumentos que ya tumbó el Consejo de Transparencia. En la oposición Más Madrid y PSOE piden explicaciones, pero el portavoz del gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García, se agarra a que ha pasado el tiempo. Yo creo que es una cuestión bastante antigua, yo creo que es de hace más de 2 años. En este momento pues esperaremos a la resolución judicial y por supuesto la acataremos. Precisamente, Aymar, hace solo un par de meses el gobierno de Ayuso modificó la ley para que el Consejo de Transparencia pasara de tener 3 miembros a solo 1, y este dependerá precisamente de la Consejería de Presidencia. ¿Qué hay en esas actas para que la Comunidad de Madrid esté gastando tanto esfuerzo en que no se publiquen? Bueno, en 2020 la SER ya publicó algunos de esos documentos y en una de ellas, por ejemplo, se leían cosas como: hay una persona fallecida desde las 8:30 de la mañana de ayer. O sea, que habían pasado 36 horas sin que nadie se hiciera cargo del cuerpo dentro de esa residencia. Bueno, pues son este tipo de documentos que firmó la Policía Municipal y que ahora la Comunidad de Madrid activamente pretende evitar que se conozcan. Rico. Sí, a ver, ahí se conocieron algunas actas. Elena Jiménez en la SER publicó varias, una parte mínima. Lo que se sabe efectivamente de las pocas actas que se conocieron es, bueno, pues elementos centrales, como que directoras de residencias que afirman claramente que como no les dejaron derivar a pacientes a los hospitales, fallecieron, y que lo achacan a eso. Temas claramente de falta de medios, de desorganización, pero claro, conocemos lo mínimo. Ahora vamos al debate de fondo, ¿no? Que ¿es aceptable que un gobierno vaya a los tribunales para que no se conozca la verdad sobre en qué circunstancias fallecieron 7.291 personas? O sea, ¿eso es aceptable? Eso en una democracia. O sea, un gobierno no tiene que ser el primer interesado en conocer que se sepa la verdad. La segunda pregunta es muy obvia. El único que sabe qué contienen todas esas actas, más allá de la veintena que se publicaron en Triunfolibre y la cadena SER, es el Gobierno de Madrid. Si el Gobierno de Madrid se opone a que se publiquen, ¿qué contendrán? ¿Cómo afectarían al Gobierno de Ayuso? ¿Alguien tiene alguna duda de que si de esas actas se dedujese que la gestión fue muy positiva, que el gobierno de Ayuso se volcó, que las residencias tenían lo que necesitaban, que los pacientes que estaban enfermos podían ser trasladados a los hospitales, que si eso fuese lo que se dedujese de las actas, ¿no estarían ya publicadas? ¿No habría especiales todas las semanas en Telemadrid explicando lo maravillosa que fue la gestión? Imagino que no, que nadie con sentido común pone eso en duda. Entonces a mí me parece un tema de una gravedad tan tremenda, pero que define y enlaza con un tema que estábamos hablando antes de las víctimas. No, para la extrema derecha del PP, cuya máxima representante es Ayuso, no todas las víctimas son iguales, por supuesto que no. Las víctimas que pueden utilizar, esas son las que le dan relevancia, y todas las demás no importa que sean las del 11M o esta. Han pasado casi 4 años. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tenido la valentía ni el coraje de recibir a ninguna de las 3 asociaciones de familiares. ¿Por qué? Porque no se atreve a mirarles a la cara, imagino, para explicarles las decisiones que tomó. Porque lo grave aquí no son los hechos, el virus, que no había vacuna, hechos objetivos en todas las comunidades, en todos los países del mundo. Aquí lo que está en cuestión son 4 decisiones políticas concretas que adoptó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que podían haber adoptado de otra forma, y que la decisión y a lo que llevó eso es a que 7.291 personas muriesen sin recibir la atención médica a la que tenían derecho. Lucía Méndez. Bueno, yo la verdad que tengo poco que decir. Mi compañero Manuel Rico ha dado su opinión. Yo no coincido exactamente en sus conclusiones. No creo que en ese momento en la pandemia hubo situaciones realmente muy dramáticas. Todos sabemos que hubo situaciones muy dramáticas. Todos sabemos que no se pudieron derivar a los hospitales los enfermos porque en los hospitales no cabían. No, eso no es cierto. No, es que es un hecho, no es cierto. Bueno, sí. No, perdóname. Venga, vamos a dejar que termine Lucía. Sí, pero es que no es cierto. No se pueden decir cosas que no son verdad. Simplemente una cuestión genérica. Yo, evidentemente, no voy a no voy a entrar en los datos concretos porque no los conozco. Pero en términos generales, a mí, personalmente,
responsabilizar de la muerte de 7.000 personas en la pandemia a Isabel Ayuso no me parece una cosa correcta, ni adecuada, ni políticamente razonable. Eso es simplemente eso. Perdóname. Aquí hay hechos. La patronal de los hospitales privados explicó que había camas vacías y, sobre todo, en IFEMA se dijo que iba a haber 5.000 camas y no se derivó a ninguno de los pacientes que lo necesitaban de las residencias a IFEMA. Solo a 23 con síntomas leves. Esto no es debatible y yo no he responsabilizado de la muerte. ¿Vale? Es una diferencia muy importante. He dicho que se adoptaron decisiones políticas, que son el protocolo de no derivar a los hospitales, la decisión de no medicalizar las residencias, la decisión de no llevar a los pacientes enfermos a IFEMA y la decisión de no llevar a hospitales privados a los enfermos, salvo que tuviesen seguros privados. Esas 4 decisiones son decisiones políticas. En ninguna otra comunidad pasó nada. Esas 4 no, en ninguna otra comunidad. Perdóname, las 4 al mismo tiempo no. Y si tú conoces alguna comunidad, di cuál. Por lo demás, hubo una gestión pésima en Cataluña, en la que no se derivó a enfermos durante los 2 primeros meses también, ¿vale? Y muy mala, y que habría que investigar de forma masiva en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Pero esas 4 decisiones conjuntamente, no. Pero es que esto no es un tema político ni de opinión, es un tema de hechos. Si tú conoces alguna comunidad autónoma donde se hayan tomado 4 decisiones idénticas, dinos cuál es y ya está. Claudín. Yo creo que este capítulo resume a la perfección. Perdona, Claudi. Sí. Lucía, ¿querías contestar? No, Vale, nada. de acuerdo. Claudi. Quería decir que este capítulo para mí resume a la perfección algunos de los peores males que aquejan a la peor forma posible de hacer política, ¿no? Que es la judicialización, la falta de transparencia y otras maniobras orquestales en la oscuridad. Las actas probablemente acabarán saliendo cuando ya no afecten a los líderes de la Comunidad de Madrid que están actualmente en ejercicio. Y entonces los siguientes líderes de ese partido dirán que este partido pues no se ve representado por todo eso. Por cierto, hay una líder de un partido en Madrid que está en problemas por la cosa más chorra del mundo, pero realmente es grave, que es un supuesto fraude a la hora de votar en la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio, la líder de Vox en Madrid, claro, es que supuestamente votó en nombre de un parlamentario que no estaba en el pleno. Si ustedes entran en cadenaser.com van a ver el vídeo en el que se ve claramente a Rocío Monasterio estirando el cuerpo a más no poder, llevando la mano al panel de votaciones de su compañero de partido. Compañero de partido que no estaba en el pleno porque había dimitido unos días antes. O sea, era imposible que ese señor que no estaba ahí votara. Bueno, pues ese señor teóricamente votó y es que en el vídeo se ve a Rocío Monasterio ahí estirada, pero que no le daba el brazo. Y ahora la están investigando. Le han abierto una investigación en la Asamblea de Madrid al partido y a ella. Ella dice que estaba intentando apagar el sistema de votación de su compañero de partido, pero que se resistía. Javier Alonso. ¿Qué tal, Aymar? La versión de Monasterio contrasta desde luego con lo que muestran las imágenes de la votación. En ellas se aprecia a la líder de Vox claramente votar en su panel e inmediatamente volverse hacia el escaño vecino vacío en el que se sentaba hasta el 25 de enero su antiguo número 2. Ella dice que solo trataba de apagar ese panel de votación. Por mucho que yo le daba a todos los botones, eso no se apagaba. Y aparecía en verde. Bueno, lo cierto es que alguien previamente había pulsado el botón de presencia en ese escaño, un acto indebido del que se percató el presidente de la Asamblea y del que también alertó al resto de diputados. A pesar de todo, Monasterio votó 2 veces. Por eso, el resto de grupos, PP, Más Madrid y PSOE, no se creen sus explicaciones. Eso no es un fallo técnico, eso es un fallo humano o un intento de obtener un voto que no se tiene. Vamos a pedir a la mesa de la Asamblea una suspensión temporal de la portavoz de Vox, que actúa como si las reglas no fuesen con ella. Y está bien que se investigue y sobre todo que se advierta para futuras ocasiones que aunque el escaño de al lado esté vacío, pues que no puedes aprovechar para darle al botoncito, ¿no? Los servicios de comunicación de la Cámara niegan que se registrara ningún error técnico. De hecho, no es la primera vez que Vox achaca a la informática un fallo propio. Ya ocurrió cuando la ultraderecha llegó tarde a registrar sus enmiendas a los presupuestos de 2023 y que desembocó en la ruptura de Monasterio con Ayuso a 5 meses de las autonómicas. Bueno, hay un precedente. En la historia de España tenemos un precedente, Iturgaiz, el dedito loco de Carlos Iturgaiz, que en 2003 Jaime Mayor Oreja, su compañero de partido, no sé si sabe si se había quedado dormido o por qué, no acudió a votar. Iturgaiz es que votó hasta 3 veces por su compañero de partido, ahí haciendo como que no lo hacía ahí, para que no le pidieran las cámaras, votó. Quiero reconocer que cometí una torpeza, quiero reconocer que cometí un error.
por estar enredando inconscientemente en los botones del escaño de Jaime Mayor Oreja, y por eso pido disculpas. Estaba enredando tanto que al final siempre votó lo que habría votado Jaime Mayor Oreja si llega a estar ahí. 3 veces votó. Yo me solidarizo con... No, en serio, porque también le pasó a Alberto Casero. O sea, yo creo que hay que investigar esto a fondo. Pero hay evidentemente un ataque de los sistemas informáticos contra estos diputados. Una cosa, hay otro precedente. ¿Cuál? Año 1991, en el Senado, voy a decir el nombre porque fue en su día muy célebre, Gaspar Zarrías y otros senadores. Partido Socialista. Hubo 21 votos más de los senadores que estaban allí y salieron también las fotos apretando los botones del escaño de al lado. O sea que, bueno, en fin, no estoy justificando nada. Con las mismas excusas humorísticas. Fue en un escándalo político que tuvieron que reconocerlo, porque es que además las fotos se veía, ¿no? Igual que a Iturgaiz, igual que Rocío Monasterio. Leito loco. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Hola de nuevo, Aymar. Me estás diciendo que Alfonso Rueda no ha aprovechado el formato que le ha regalado la Junta Electoral. Este no debate, podríamos llamarlo así, Aymar. Apenas ha habido interacción entre los candidatos, aunque parece que ahora hacia el final se está animando un poco. Rueda ha sido incapaz de aprovechar este formato favorable, hecho a su medida, desde el reparto de turnos hasta la escenografía. Rueda está en el centro del debate. A uno y otro lado podemos ver a los representantes de los 4 partidos de la izquierda, pero el candidato del PP apenas está rentabilizando este formato. Se le ve desdibujado, nervioso por momentos, tenso, frente a una izquierda en la que sobresale la figura de Ana Pontón. La candidata del bloque sale reforzada de esta noche, ha conseguido colocar su mensaje y dar una imagen presidenciable. Tanto ella como el candidato socialista han arrinconado a Rueda para hablar a la hora de hablar del deterioro de la sanidad. Do que ten a solución o Ministerio de Sanidade e non o resolveu coa sucesión de ministros que tivo o Partido Socialista, e parece que non o quer resolver coa ministra actual que agora procede a sumar. Porque hai cousas que nós podemos solucionar e cousas que dependen do Ministerio. Iso din todas as comunidades autónomas e vostede o sabe. Pero, señor Rueda, ¿puede explicar por qué no son capaces de cubrir as plazas? Estamos falando de servicios. Y entre tanto, Rueda culpando al Gobierno central de la situación de la sanidad pública en Galicia. Es uno de los pocos momentos en los que ha habido interacción entre los candidatos. El otro enfrentamiento entre Pontón y Alfonso Rueda ha sido por la política lingüística. No so que levamos igualdade no coñecemento para que esa liberdade de elección. Vai ou non vai o monolingüismo no ensino? El debate está ahora en el último bloque sobre pactos y relación con el Gobierno central. Do señor Alois. Xa yo explico despois, señor Rueda, non se preocupe. Este es sonido en directo, Aymar, del debate, el único debate al que moderador, están siendo muy respetuosos. En el intento del PP de enfriar esta campaña electoral con el escenario más abierto en los últimos años en Galicia. Ricardo, gracias, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Hora 25, con Aymar Bretos. Hoy ha empezado el juicio a Dani Alves por violación. Martí Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Martí es el periodista de la SER que cubre este juicio. Hoy primera sesión de 3. Primera sesión en la que la víctima ha ratificado todo lo que contó desde el primer día, porque esto es importante. A diferencia de Alves, el testimonio de la chica no ha cambiado nada desde aquella noche, Martín. Exacto, un testimonio que ha sido a puerta cerrada. A pesar de eso, fuentes judiciales aseguran que la víctima se ha ratificado en lo que contó desde el primer día en la denuncia. Eso es que le ha contado al tribunal que sobre las 2 de la mañana entró con su prima y con una amiga a la discoteca Sutton. Ellas entraron a la parte general, pero ahí hay unos jóvenes mexicanos que las invitan al reservado, y estando en el reservado, a través de un camarero que les insiste 2 veces que vayan a la mesa de Dani Alves. Ellas van y ahí empieza una media hora de conocerse, de bailar un poco, en la que ya denuncian tanto la víctima como su prima y su amiga que hubo ya un intento de magreo y de toqueteo sexual por parte de Alves. Alves se encapricha, se obsesiona con la víctima y al cabo de un rato la invita a cruzar una puerta que hay en el reservado. La víctima no quiere, es reticente a entrar, pero Alves insiste tanto que finalmente ella accede. A través de esa puerta acceden a una especie como de apartamento privado, una suite privada, y allí es donde, según la víctima, Alves la forzó a tener relaciones sexuales con violencia, y al cabo de un rato la víctima salió y es cuando se encuentra ya con su prima y con su amiga. De ahí esas chicas, la prima y la amiga que iban con ella esa noche, ratifican todo el testimonio de la víctima y relatan cómo ella salió fatal de aquel reservado, llorando desconsolada y diciendo: me ha hecho mucho daño, se me ha corrido dentro.
Sí, como decíamos, han contado que pasaron unos 15 minutos dentro y que al salir la víctima solo se quería ir de la discoteca y repetía que Alves la había violado y que le había hecho mucho daño. Además, la víctima no quería denunciar, solo quería irse y tuvieron que convencerla a sus amigas, insistiéndole mucho en que debía denunciar a Alves. También han contado las dos, su prima y su amiga, que él estuvo baboso esa media hora antes de los hechos y que incluso a una de ellas intentó ya tocarle el culo cuando la saludó. Otro detalle que han contado es que Alves no olía alcohol, que es un detalle no menor porque Alves está intentando esgrimir que él estaba borracho y que no era consciente de lo que hacía. Para ver si buscando le meten buscando un atenuante. ¿No? Correcto. Bueno, de todo esto podemos contarles lo que han dicho los testigos, también la víctima, pero no podemos ofrecerles el sonido del juicio porque el tribunal lo ha prohibido. Exacto, para proteger la intimidad de la víctima, el tribunal ha prohibido una cosa que en general en los juicios se suele hacer, que es emitir una señal para los periodistas que luego se puede capturar y emitir tanto cortes de voz como de audio. En este caso no, los periodistas estamos en una sala adyacente a través de la cual, bueno, en una pantalla vemos esa señal y bueno, de esa señal nosotros podemos contar lo que se ve y lo que se oye. Pero no podéis grabar nada, ¿no? Claro, no podemos grabar nada, entonces ahí pues vamos apuntando y vamos contando lo que vamos viendo. También se ha pedido a los testigos, a los peritos y al resto de personas que comparecen que cuando lo hagan no digan nunca el nombre de la víctima, porque claro, eso sí que lo oímos y el tribunal quiere evitar a toda costa que se conozca el nombre de la víctima, aunque la madre de Alves lo publicó en su día, unas imágenes que luego terminó retirando. Martí, a los periodistas que cubrís el juicio, ¿se os registra para ver que no lleváis grabadoras o algo parecido? ¿O esa buena fe, digamos? Tenemos un control de seguridad como en cualquier dependencia judicial para ver que no llevemos ningún tipo de, vamos a decir, de arma o de objeto peligroso, pero luego una vez estamos en la sala de prensa, ahí no hay ningún tipo de control, no hay ningún funcionario del servicio de prensa que esté controlando lo que está pasando. Martí, decíamos, hoy es primera sesión, mañana segunda, el miércoles la última. El tribunal ha permitido que Alves declare el último, pasado mañana, una vez que haya escuchado todo lo que dicen la víctima, los testigos, todo. Sí, Alves ha llegado hoy por la mañana escoltado por la policía, por los Mossos d'Esquadra, porque viene de la cárcel de Brians, en la que permanece en prisión preventiva desde el 20 de enero del 23. Y bueno, en principio tenía que declarar al principio, como suele pasar en todos los juicios. El acusado es el primero en declarar, eso ha pasado históricamente, así lo prescribe la ley, pero ya hace años que la ley, bueno, el Tribunal Supremo permite que el acusado pida declarar en último lugar y el tribunal se lo ha concedido argumentando que es una manera de maximizar su derecho a la defensa, porque entonces, como bien decías, podrá amoldar un poco su declaración habiendo escuchado ya todos los testimonios y todas las pruebas que hay contra él. Hoy habéis escuchado, por ejemplo, a uno de los porteros, ¿verdad? El portero que permitió pasar a estas chavalas, a la víctima y a sus amigas, que de hecho ha habido un momento en el que él ha dicho que se acordaba perfectamente de ellas porque bromeó a la entrada y que les dijo algo así como, bueno, en otro momento no se habría dejado pasar, ¿no? Exacto, sí, hemos escuchado a 3 trabajadores de Sutton y bueno, más o menos al final su testimonio era un poco más tangencial, pero sí, han venido a decir que efectivamente ellos vieron pues a Alves bailando con ellas en una actitud pues de Alves más bien como de baboseo, de coqueteo, y así fue. ¿Quién declara mañana, Martín? Pues mañana declaran 22 testigos, que son todos los que quedan, y entre ellos pues el testigo en principio importante de la exmujer de Dani Alves, que en principio va a ir al juicio a declarar que Alves llegó a su casa borracho. Decíamos antes que está buscando, en caso de condena, una atenuante. Entonces declara su exmujer, declara también el director de la discoteca, otro testimonio importante porque tendría que explicar cómo se aplicó ese protocolo, que en este caso se aplicó con éxito porque pues consiguió que los Mossos d'Esquadra acudieran con presteza a poder tomar una primera declaración instantánea a la víctima y luego se hiciera una exploración médica en el hospital clínico, y luego declararán también los Mossos d'Esquadra que atendieron a la víctima en los primeros momentos después de los hechos. Martí Rodríguez, nos cuentas mañana. Gracias, buenas noches. A vosotros, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.